qué lindo es poder escuchar esos testimonios. Y yo les puedo asegurar que el Señor tiene su tiempo y el Señor va a cumplir su propósito en ti. Así dice la Escritura: Jehová cumplirá su propósito en mí, no desampare la obra de tu mano, le dice David a Dios en el Salmo 138. Y bueno, mi tema justamente estaba mirando después de la prédica del pastor Gaby. Me inspiró a mirar la vida de David, ¿verdad? Él habló del valiente jovencito y hoy vamos a ver del por qué era él el valiente, ¿verdad? Y justo me inspiró un muchacho en supermercado Box ayer para mi tema, inclusive ya tenía armado, y nos atendió un muchachito flaquito, blanquito, muy jovencito. Y tenía la primera impresión que uno puede tener de él es que su brazo no tenía piel, tatuaje nomás hasta acá, ¿verdad? Entonces, pero en el comienzo del tatuaje estaba el Jeremías 17:5, lo que hoy el pastor Gaby leyó fue el más adelante. Entonces le dije, ¿saben lo que dice Jeremías 17:5? Le dije. Y le recité, ¿verdad? Dice: maldito el hombre que confía en el hombre y que pone, dice, carne por su brazo. Parece al propósito, ¿verdad? Y dije, sí. Y él quedó ahí. Porque seguro, con la forma en que yo le miré también, y cualquiera le va a mirar, seguro que le mira como a un chico fracasado. Capaz algo él traía dentro de él. Yo sentí eso en él. ¿Y sabe por qué lo confirmé? Porque le continué en los versículos, que él lo sabía de memoria esa parte. Y le dice, pero ¿sabes lo que dice más adelante? Y me dice, ¿qué dice? Y ahí me di cuenta que él se quedó ahí. Porque habrá sido desengañado por la gente. Habrá sido calificado. ¿Cuántas personas está calificada por la gente? Rotulado, titulado por la gente, por sus padres, tío, sea cual fuere, y no dudaría que capaz estuvo en la cárcel él, porque el versículo que colocó es de persona dolorida, una persona que alguien le falló tan grande que pudo decir: maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces le dije, pero continúa diciendo: más bendito sea el hombre que confía en Jehová. Será como ese árbol que echa sus raíces. Y empecé a decirle todito, y le dice: Espera un rato, me desconcertaste, paro todo él. ¿Eso dice? Había sido que él se quedó en ese versículo, porque lo único que él sabe de la vida seguro era que fue desengañado, fue rotulado, titulado. Quizás nadie creyó más en él, más que un cajero ahí como en el supermercado. Todas esas cosas capaz él tenía. Y le dije: te animo a leerlo, voy a leer. Imagínense lo que dice más adelante, pero cuánta gente queda ahí por haber sido desengañado, por haber tenido una niñez. Yo trabajé como 12 años en la cárcel de emboscada, y ese es el rótulo que ellos tienen, que no puede confiar en un hombre, no puede confiar ni en su papá y su mamá. ¿Sabe por qué estoy acá? Porque no tengo padres, no tengo nada en la vida. Al final es mejor estar aquí que debajo del puente de Cuatro Mojones o de Calle Última, eso te dicen. Esa es la vida de ellos. Pero qué lindo es saber que Dios tiene algo diferente. Que por más que diga, que Dios haya dicho: maldito el hombre que confía en el hombre, dice que pone carne por su brazo. ¿Qué significa eso? Que haya confiado en, aún por más grande que sea esa persona y que podría ser, y la que le debería haber ayudado fue lo que le falló, porque puso su confianza en esa persona. Aún sus propios padres puede ser, ¿verdad? Él quedó ahí, me di cuenta de eso. Y por eso quiero hoy tomar otra vez la historia de David, de lo que el pastor Gaby predicó. Él predicó vehementemente lo que realmente David lo hizo, cómo enfrentó al gigante y cómo no tenía miedo él, pero él también fue rotulado por 3 personas. Y diríamos lo peor de todo fue primero su papá.
Su propio padre no le llamó en la lista de sus hermanos. ¿Sabe lo que es eso? Que alguien, un profeta, te pida que esté toda la familia y que estén los hijos de Isaí y que él se ha olvidado. Por eso la Biblia dice que mucho dice Dios mira la apariencia, no mira la apariencia sino el corazón, y usa para un montón de cosas. Pero realmente lo que acá impacta dentro de la escritura del por qué Dios dijo eso, realmente es algo glorioso. Porque nadie confió en él, ni su propio padre. Esa es la realidad. La Biblia dice que David, o sea que fueron traídos los hijos de Isaí, fornidos, guerreros, persona preparadísima para la guerra, persona que está en guerra, que ellos están ahí entrenados, persona que realmente, y eso es lo que el papá pensaba que podría ser. Porque él le explicó, vengo a ungir uno de tus hijos para ser el futuro rey de Israel. Te vas a callar. Porque aún cuando Samuel iba a ungirle a David, cuando Dios le dijo, ¿y qué voy a decir si Saúl se entera? Y le dice, no, vos decís nomás que te vas a visitar a una familia en Belén. Que vas a ir a hacer algo muy importante ahí. Eso nomás. No mintió. Entonces, imagínense ustedes, ignorado por su propio padre, no fue por maldad ni por nada, sino que es que él era una persona insignificante. Es lo que Jesús dijo a su papá. ¿Sabe lo que dijo a su papá cuando, un poquito antes de morir? Él se arrodilló y gritó, alzó su mano, dice la Escritura, y gritó: Padre del cielo y de la tierra, te alabo hoy, porque escondiste esto, dice, de los fuertes, de los grandes y de los poderosos, y le has entregado a los niños. Le entregaste a una persona. Ustedes saben que Samuel también se asombró de él. Vamos a leer un poco la primera vez que aparece él y cómo le miró su papá, cómo su papá le ignoró y cómo le miró inclusive Samuel. A ver, tenemos en Primera de Samuel, capítulo 16, 12 al 13. A ver si tenemos ahí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Cuando le dio, dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. ¿Saben por qué le nombró a los hermanos? Porque eran enormes, eran lo que debería ser delante de los ojos de Samuel, aún siendo profeta. Miren lo que él miró: rubito, fino, un chico que no es increíble. ¿Vieron ustedes los rubitos? Algunas veces son un poco transparentes luego de tan blanquitos que son, parecen de porcelana, ¿verdad? Y los monochitos algunas veces son más charalo así, y no se cae cuando él se quedó. Pero la gente, normalmente los rubitos vienen los de familia un poquito elevado, ¿verdad? Y son un poco finos, saca su pie del zapato y finito eso. Cuando yo vine a Asunción, eso era lo que más envidiaba de los asuncenos, su pie. El hijo de mi patrón sacaba su pie del zapato y era algo tan, sus dedos estaban toditos juntos así, y el mío, pantallita, era así, ¿verdad? Y ¿sabe qué? Es la realidad, porque en la campaña no usamos zapatos, nunca tuvo un molde nuestro pie, y por eso termina así como una pantalla, y los dedos toditos separados. Funciona muy bien en el barro porque vos haces así y no te caes, ¿verdad? Esa es la ventaja de los asuncenos, ¿verdad? Eso me llamaba la atención, siempre envidié tanto esos pies, ¿verdad? Son finitos. Ese era David, finito así todo.
Y Samuel dice que le miró de esa manera también. No es que él no le rechazó. Su papá, por ejemplo, no le tuvo en cuenta. Pero a los ojos de Samuel, mira a él. Era un mitaí, una persona que no calificaba. Pero Dios le dice, levántate, porque viene el rey. Ese es. ¿Sabe lo que es un profeta levantarse ante un niño? No es cualquier cosa. Él no se sentó y le dijo, arrodíllate, David. Dios le dice, Él es tu rey, levántate. Ese fue David. Ese es el que Dios piensa de ti. Reyes se levantarán delante de ti. Isaías 45 dice eso. Cuando yo estaba mirando, realmente me emocioné, porque un hombre tan grande era el profeta, era una persona delante de quien se tiene que postrar, diríamos nosotros, o levantarse. La Biblia dice, levántate, delante de las canas te levantarás y honrará el rostro del anciano. Esa es una ley. David tenía que hacer eso. ¿Sabe quién hizo? El profeta. Estaba sentado. Viene el rey y le dice, levántate, Él es. Hónralo. La primera honra que recibió David fue grandioso. Recibió de un profeta. Nosotros podemos mirar el aceite, la unción del aceite, todas esas cosas, y se vuelve inclusive algunas veces místico en las iglesias. El tema del aceite, piensa que esa es la cosa. ¿Sabe cuál fue realmente el reconocimiento que tuvo David? Fue el que el profeta se levantó delante de él. Y después viene la unción. El profeta, el papá, no le tenía en cuenta, estaba ahí en el campo, él estaba pastoreando, le dice, ¿tienes otro hijo? Le dice, porque no aparecía. Le dice, sí, pero él es pastor de ovejas, está en el campo, él no cuenta con los grandes, él no está entre los grandes de mis hijos, él todavía no está preparado para eso, para ser rey. Eso era la mentalidad del papá de Isaí. ¿Por qué? Porque él podría haber mandado llamar si la cosa era que se junten todos los hijos. ¿Verdad? ¿Cómo le miró su papá? Le miró como que todavía no está preparado. Él no entra en el clan de guerrero, de persona triunfante, de persona de renombre, de persona que realmente podría llevar adelante algo. El profeta le vio y vio un niño sonrosado, un rubito de color rosado, dice, de buen parecer, y un ojo brillante tenía. Y Dios le dice, levántate y úngelo. Levántate delante de Él, porque Él es el rey. Él es tu rey. ¿Sabe quién era el rey en ese momento? Saúl. Le honró, le ungió Samuel también a él. Y le seguía honrando. Pero ahora le dice, levántate. El segundo quien le miró de esa manera era el propio rey Saúl. Miren lo que dice en 1 Samuel 17:33. Dice, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo. ¿Quién te subestima? Por eso la declaración de David hoy es poderosísimo. Su papá no le tuvo en cuenta. El profeta le miró como un rubito y ¿quién es este? ¿Verdad? Hasta que lo reconoció, Dios le dijo, este es. Y ahora viene alguien que desafía, alguien que dijo que yo puedo, y le dice la misma, acá le califica de vuelta, la calificación.
como este muchacho quizás el cajero tiene una calificación sobre su vida, que no puede confiar en ninguna persona. Y no, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. ¿Cómo te calificaron la gente? Nosotros traemos traumas familiares, trauma de padres, trauma de madre o de los padres, que de repente no era porque eran malos, pero te dijeron inútil, ¿verdad? ¿Cuántas veces? Déjame más, yo voy a hacer. Déjame, vos sos inútil, vos no servís para esto, vos vas a ser un albañil, como si fuera que el albañil no es importante, ¿verdad? Pero le dice eso porque le podría decir, ¿sabe que vos podés ser inclusive un albañil que mañana construirá casa y techo para muchas personas? No. Entonces, quizás te han calificado y imagínense, golpe tras golpe podría recibir David. De no haber sido incluido dentro de la familia, de la bendición, de ser llamado, él podría llevarlo como un trauma. Después el profeta le mira un pequeñito ahí. Ahora Saúl le dice, tú no puedes ir en contra de él porque tú eres solamente un muchacho. Tú no tienes la capacidad. ¿Se acuerdan? Escuchamos la predica de lo que él contestó. Eso no importa, porque él sabía quién es. Por eso me gustó este muchacho, me dijo, discúlpame, me desconcertaste totalmente. ¿Qué dice? Porque yo le cité el versículo. ¿Qué dice? ¿Quién soy yo? ¿Quién está conmigo si yo creo? ¿Cómo puedo ser yo? David tomó esa identidad. Él sabía quién era. Por eso él se fue contra Goliat. Escuchamos cómo se fue. Le dice, no me está desafiando a mí. Él desafía al Dios de Israel. Él está desafiando a alguien mucho mayor que lo que es él. Entonces le dice, tú eres un muchacho. Otra calificación que tuvo. Pero ¿qué pensaba Dios de él? Me gusta mucho cuando Samuel le ungió. La Biblia habla en el Salmo 45 de él. David le canta a Jesús. Dice, mi labio es como una pluma, ligero y liviano que escribirá esta canción. ¿Sabe qué escribió? Dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. David sí entendió. David sabía la calificación que tenía ese rey. Y dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Y dice, por lo cual Dios te ha ungido, porque la gracia se ha derramado en tus labios. Y yo te animo a que lea después. ¿Sabe lo que después viene? Dice, por lo cual eres un valiente. Dice, y valiente eres. Dice, ciñe sobre tu muslo tu espada, oh rey. Eres invencible. Así le presenta a Jesús como el ungido. Porque él entiende lo que significa eso. Entiende lo que significa ungir. Él fue ungido. Creo que en Isaías capítulo, si mal no recuerdo, 10:27 por ahí, dice que por causa de la unción el yugo se va a pudrir. Por causa de la unción de David, el yugo de los enemigos se pudrió. Y le voy a mostrar después lo que Dios dice de él, lo que Dios opina de David y lo que Dios reconoce de David. Su papá no le incluyó dentro de sus hijos al principio. Fue por un pedido, se incluyó. Samuel le miró un niño. Saúl le dice, eres un muchacho, no estás preparado para esto. Y el enemigo tampoco se tarda para decirle algo. Le dice lo que Goliat le dijo en 1 Samuel 17, 41 al 43. Ahora el enemigo le dice, y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Dígame si no es así.
como pensó también de él el profeta. Lo miró de esa manera. Le dice, le tuvo en poco porque era muchacho. El enemigo ni tarda para tenernos en poco. Tú no vas a poder, tú te vas a quedar ahí, tú no estás capacitado, ¿verdad? Si las personas en quien más confiamos muchas veces realmente no podemos confiar, ¿cuánto más el enemigo lo hará? 3 golpes para David sobre su identidad, pero él jamás se doblegó. Lo que le respondió al enemigo fue fatal. Tú vienes a mí con lanza, dice, con jabalina, pero yo vengo, dice, contra ti en el nombre de Jehová, de los ejércitos, el Dios a quien tú has provocado. Tú le provocaste y yo vengo en ese nombre. Yo hoy quiero decirte, yo vi en este muchacho esa desconfianza cuando le hablé. No podía creer lo que decía el versículo más adelante. Él no podía creer eso. David sí creyó. David creyó desde un comienzo que Dios es un Dios poderoso. Gracias. Que Dios es un Dios poderosísimo. Que Dios le llamó. Que Él no es un niño. Que no le miren más así. No permita más ni la persona a quien tú confías te denigre o te diga de lo que vos no podés hacer. Dios te llamó. Amén. Dios te llamó. Dios tiene un propósito en tu vida. Dios, tú no eres una casualidad. Escuchamos un testimonio. Él vino de San Pedro. Cero el conocimiento acerca de la palabra de Dios. Venimos escuchando en mi auto cachaca. Yo no le dije nada. Después vino y pintamos los dormitorios y escuchamos música villera, ¿verdad? Jamás le dije nada. Y Joel una vez escuchó que puso una canción y me dijo, cambia la de música. Me acuerdo tan bien de eso. Él empezó a entender. Nadie le dijo, no sé si Joel, vos le empezaste a decir, yo no quiero escuchar más eso, yo no quiero hacer esto. Yo aguanté nomás, porque la música villera para mí es lo peor. Me enerva, me enferma, me arde la sangre cuando escucho, porque están, ustedes saben, ¿verdad? Pero no era ese, el evangelio no es eso. El evangelio era Joel y Daniela y yo. De amarle, de mostrarle algo diferente. ¿Viste o no? Él vio y se convirtió solo, porque esa es la conversión, no es nuestro trabajo, es del Espíritu Santo. Entonces mirad lo que el testimonio que hoy cuenta. Yo le puedo contar mi testimonio. El Señor me agarró detrás de la azada. Yo cuando acepté al Señor tenía una azada en mi mano carpiendo mi mandiocal, solo y solo con Dios. Y Dios hizo un pacto conmigo ahí que hasta hoy permanece y permanecerá hasta el fin. ¿Por qué? Porque ese es el Dios que nos llama. Él confía en nosotros. Él confió en Isabelino. Le trajo y mira dónde está. Hoy, escuchándole acá, ya le veo a un pastor. Tiene una capacidad realmente de estar adelante, porque mucho temblaría fácilmente. Él es firme. Eso era David. Eso es lo que él pensó de sí. Él no titubeó ante ninguna de las circunstancias que le tocó. No fue incluido dentro de la familia para la bendición. El profeta le miró un rubito. Increíbles. Goliat le miró como, dice, le tuvo en poco. Pero es como para tenerle, ¿verdad? Un guerrero, un gigante. Pero Dios sí le tenía en grande. Y por eso quiero ir a Primera de Crónica, capítulo 17. Y vamos a ver un poco lo que habla ahí de David.
Yo quiero decirle algo. Mayormente la prédica hacía David para traer la gracia y justificarle a David, se predica cuando Natán vino a visitarlo. ¿Se acuerdan? Cuando vino a amonestarlo. Se puede hacer y se ha hecho tanta prédica de ese encuentro de Natán con David. Y los fanáticos hacia el pecado y hacia la consecuencia del pecado, ni hablemos. Aquellos que tanto quieren enfatizar el pecado, ese es el capítulo favorito de ellos. Que no estoy en contra de que enfaticemos, que no es, nosotros sabemos. Solo que nosotros decimos siempre acá, hay veces no necesitamos decir a la gente, sabe de memoria, ¿verdad? Dígame si no lo sabes. Y para hablar de la consecuencia, la pobre Betsabé entra en escena, ¿verdad? Y dice, sí, dice, pero porque después quiere hablar de que Dios es un Dios que perdona. Pero te aviso que la prédica de la prédica era así, detallado firmemente de todo, como era la parábola de lo que le contó inclusive Natán y de la caída y de cómo mató, y al último dice, pero el Señor le perdonó, y cita el Salmo 51, ¿verdad? La penitencia de David, que no está mal también hacerlo, no hay problema si quiere hacer, él lo hizo. Pero antes de la penitencia quiero decirte algo. En ese capítulo hay más gracia que historia de pecado. Porque cuando terminó la historia, Natán, David dijo, he pecado contra Dios. ¿Y sabe lo que le dijo Natán? Sí. Y Dios ha remitido tu pecado. Antes de que lo haya confesado delante de mí, Dios ya te perdonó antes. Ha remitido. No dice, muy bien, señor David. Hay un corazón penitente. Vamos a ver si esto funciona. Voy a volver aquí a un mes a ver si realmente hubo una restauración y vamos a hablar del perdón. Dios ha remitido tu pecado. Amén. Está en pretérito. ¿Entienden? No dice Dios, por lo tanto Dios remite tu pecado. No, Dios ha remitido. ¿Cómo se entiende eso? Dios ya te perdonó. Y después viene ese del pecado, ¿verdad? Que ya estaba solucionado cuando Natán vino a contarle la historia. Ya el pecado, porque la cruz ya está. Dice que Jesús fue crucificado, fue inmolado antes de la fundación del mundo. No, en el principio de la fundación del mundo. Cuando Dios fundó el universo y todo lo que es el mundo, que tiene millones de años. Apocalipsis dice que ahí también Dios ya preparó el sacrificio, porque Él sabía que este universo entraría, aún el universo entraría en caos, que el ser humano caería un día. Entonces Él ya remitió el pecado hace millones de años. Qué lindo, ¿verdad? Y cuando se trata de la consecuencia, es más cómico todavía. Los que aman la consecuencia del pecado nomás, se detienen en eso también. ¿Y sabe qué dicen? Sí, viste la consecuencia, su hijo murió, todo eso. Y habla de la consecuencia y usa el proverbio y dice, tu pecado te alcanzará. Por supuesto, todo eso es cierto. Pero no sé si se ha predicado, murió su hijo, hubo consecuencia. Pero el hijo con la mujer que pecó y que hubo el adulterio es Salomón, es de la línea mesiánica. ¿Alguien predica de eso? No. La gente y los cristianos aman la consecuencia del pecado, quiere sufrir,
quiere pasar. Sí, me tiene que pasar luego esto. Sí, yo tengo que pasar luego, nomás luego por esto. Sí, yo tengo que sufrir. ¿Por qué? Porque la consecuencia de mis pecados. Y se detiene en eso. David jamás se detuvo. Hubo una consecuencia, pero hubo una promesa. No solo, y por causa de esa mujer. Y ustedes saben que en la genealogía en Mateo figura Betsabé también. No figura, podría ser las otras esposas de David, tuvo hijo con él. ¿Por qué no eligió las santas mujeres con las que él se casó, con las que él tuvo legalmente un noviazgo, un cortejo, como Dios manda? No, usó. Por eso Mateo lo registra a ella también. 4 mujeres: Tamar, esta mujer, Rahab la ramera, Ruth y Betsabé. Solo 4 él menciona. Y los otros tuvieron varones, nomás su hijo, ¿verdad? No, tenían también esposa. Hijo engendrado de mujer. Pero como Dios, y esto no se predica y no se dice, se queda. Al cristiano le gusta quedarse ahí lamentándose. Cuando Natán le dijo, has remitido tu pecado, y ahora viene la consecuencia, pero dice, tu descendencia va a ser el que nunca terminará, y por medio de Salomón no terminará tu reinado. Ese es Dios. Por eso, gente, cuando hablamos de la sana doctrina, justamente estaba mirando de la pelea de la sana doctrina, ¿verdad? Vestido largo, pelo conforme a la Biblia, todo eso, que es uso y costumbre, porque vos cruzás en Argentina, el vestido es diferente ya luego. Entonces, ¿cómo haces que sea universal? Eso, la forma de cantar. Vos te vas en San Pedro, digo, nosotros me acuerdo cuando el campamento había un músico ahí bien sanpedrano, nosotros con nuestro himno y con todo eso ahí tratando de que ellos sean más espirituales con el himno, ¿verdad? Y aparecía, casi siempre, último día aparecía el músico que empezaba a cantar polka y esas canciones. ¿Sabe cómo vivían esa gente de San Pedro? Por poco bailaban, que estaba prohibido terminantemente hacerlo, ¿verdad? Pero por poco bailaban. Hay una gran diferencia. Ese no es sana doctrina. La sana doctrina doctrina significa algo que no se puede negociar ni cambiar. La doctrina de la salvación, la doctrina de la gracia, la doctrina de la restauración, la doctrina del Espíritu Santo. Todo eso es la sana doctrina y es sano. Y muchas veces, por tanto querer la sana doctrina, nos encontramos yendo contra la sana doctrina verdadera, que es la predicación del Evangelio de la gracia. Y anteponemos usos y costumbres. Andate en otra iglesia el próximo domingo a ver si encontrás igual a nosotros. Nunca vas a encontrar. Porque son usos y costumbres que van. Y lo hacen doctrina. Y lo hacen como si fuera que eso así es. Entonces no es así. Por favor, no te quedes en la consecuencia. Sepa lo que Dios dice. Y mirad en la segunda de Crónica, dice, por tanto ahora dirás a mi siervo David. ¿Sabe quién es el que viene a decirle esto? Natán, el mismo profeta que le trajo la noticia del fallido, del problema. Ahora Dios le manda a él, ya David reinando, ya David agarrando el trono, ya triunfando. Él ya no es el niño con cara rosadito, ya nadie, ya era el hombre aclamado por el pueblo, amado por el pueblo. Dios manda al mismo profeta. Dios no eligió otro profeta, porque él le dio una mala noticia, ahora voy a mandarle otro. No, le dice, anda a decirle a David esto. ¿Qué le dijo? Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil. Nadie confió en ti. No te incluyeron, tu papá no se acordó que tú eras parte de los 7.
Por eso me gusta esta parte, porque dice, yo te tomé detrás del redil. Nadie se acordó de ti. Gracias a Dios que Samuel preguntó si había otro mi hijo. Yo solo quiero hacerte recordar de que yo sí sabía dónde estaba. Yo sé lo que hago. Y yo sé lo que quería, y yo sé lo que tú eres. Yo sé el potencial que eres. Yo sé que sabe matar leones, sabe matar osos. Yo sé que tú darías tu vida por las ovejas. Y algo más quiero decirte, me encantan tus canciones. Tú me cantabas. Yo te conozco. Tu papá quizás no miró eso, yo sí miré. Por eso dice, yo te tomé. Dice, no es para menospreciar ni nada, sino que le dice, yo sé dónde estaba cuando todo te ignoraron, cuando todo no sabía de ti, cuando nadie te tenía en cuenta. Yo sí te tengo en cuenta, siempre te tuve en cuenta. Por eso le dice, yo te tomé detrás del redil, de detrás de las ovejas, dice, para que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel. ¿Sabe lo que es eso? El honor más grande que un hombre pueda tener, porque Saúl no era. Él fue elegido por el pueblo y no cumplió esa responsabilidad. Le dice, yo te elegí para ser príncipe sobre mi pueblo Israel. Te tomé de ahí. Nadie confió en ti. Yo sí confié que tú podrías ser el príncipe y que tú ibas a ser ese príncipe. Miren lo que continúa. Dice, y he estado contigo en todo cuanto has andado. Y estuve contigo cuando Saúl te persiguió. Yo estuve cuando vos le miraste a Betsabé desde tu ventana. Yo estuve cuando vos estuviste en el piso llorando misericordia por tu hijo, a que viva. Yo estuve contigo en el momento en que recitaste el Salmo 51. Si ustedes leen el Salmo 52, él reta al enemigo después. Lean un poco y van a ver cómo se burló del enemigo después de haber confesado, después de haber visto su perdón. Entonces le dice, yo sí, y he estado contigo en todo, dice, cuanto has andado. Y él no anduvo bien muchas veces. Por eso el que tiene conforme al corazón de Dios, si vamos a pensar de que era un hombre perfecto, David está frito, porque él no era perfecto. El Salmo 25, él confiesa y dice, mi pecado es tan grande, Señor, que me abruma. Y ese no es el Salmo 51, quiere decir que hubo otro. Lo que pasa es que él siempre veía que necesitaba del perdón, siempre necesitaba decirle a Dios que él necesita de él. Ese es conforme al corazón de Dios. Entonces le dice, yo he estado. ¿Sabe el que le dijo? ¿Sabe la misma palabra le dijo Dios a Jacob? Yo iré contigo, en Génesis 28:15. Yo iré contigo, te guardaré donde quiera que fuere, te volveré a traer a esta tierra y no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Jacob, no importa cómo vas a andar, ni qué vas a hacer en el futuro, ni cuánta vergüenza me vas a causar. Yo voy a estar contigo. Yo iré contigo. Y se fue, cumplió. Y le llamó Israel después. Coronó su nombre. Dios nunca se da por vencido cuando unge, cuando llama. La Biblia dice que nosotros somos ungido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas su luz admirable. Tú eres un ungido. Y dice Isaías, escuchamos, ¿verdad? 10:27, por causa de la unción el yugo se pudrirá. Por causa de lo que yo te di no hay yugo para ti, se va a pudrir. No hay enemigo, no hay nada. Y acá dice y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti y te haré gran nombre como el nombre de los grandes en la tierra. Fíjense decirle eso a David. Después de tanta lucha, y dice, y yo he cortado a
cada uno de tus enemigos. Dios promete eso, hermano. Cortar cada enemigo. Hoy escuchamos, una arma forjada contra nosotros puede prosperar. No hay enemigo. Dice, yo soy el que veo fabricar, dice el armamento, dice, pero ningún arma forjada contra ti prosperará. Entonces, un momento porque se me perdió la... Dice, ahí está. He cortado a todos tus enemigos y te haré nombre grande. Lo que Goliat dijo, dice, le tuvo en poco. Dios le dice, yo te haré grande en la tierra. Yo sí te voy a hacer. Asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel y lo he plantado para que habite en él y no sea más removido. Y los hijos, dice, de iniquidad lo consumirán más como antes, dice. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, más humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber, además, que Jehová te edificará casa. Porque él quería edificar casa a Dios. Y le dice, yo voy a hacer humillar a todos tus enemigos. Todo lo que dijeron que tú no sirves, le voy a mostrar que sí tú sirves. Todos aquellos que buscan mal, yo le voy a humillar. Esa es la promesa que tenemos hoy. Eso es lo que David llevó dentro de sí. Y encima de eso dice, y David, no te preocupes en hacerme casa. Yo te haré casa a ti. Y no estaba hablando solamente de la casa del palacio y de que va a ser, mira, lo que David tuvo es impresionante. Habla del cielo, habla de una eternidad, porque su generación, él después le dice que va a ser eterno. Nuestra generación será bendita. La palabra de Dios dice eso. Dios te llamó para bendecirte. Dios te llamó para levantarte. Dios te llamó para que tú seas y gobiernes y reines. Estamos hablando de eso, reinar sobre las circunstancias. David jamás se doblegó ante ninguna circunstancia. Jamás fue vencido por ninguna circunstancia de la vida, sino que fue, dice, humillado todos tus enemigos y le voy a hacer casa. A ver el próximo versículo. Dice, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. Y cuando por fin termine, David, no te preocupes, nunca va a faltar alguien que se sienta en tu trono hasta que se siente el último rey, que es Cristo. Jesús vino por orden de Melquisedec como sacerdote y viene como rey según el orden de David. Nunca más va a ser, dice, quitado el cetro de David. Y Dios prometió eso. Miren lo que prometió. Dios te promete eso. No porque tú eres fuerte, no porque tú eres especial y no porque tú puedes. Él puede. David creyó que Dios puede. Eso le dijo al enemigo, a Goliat. Tú puedes venir conmigo, dice, con lanza. ¿Sabían ustedes que uno de los gigantes que David enfrentó al último de sus días, dice que su lanza era como, es la medida de un telar, el rodillo de un telar. El rodillo de un telar más o menos es así. El telar es donde se hace la frazada en Carapeguá y mucho de eso todavía a mano. Ese es el telar, es enorme. Mide como una cama camera, ¿cuánto estará? 2,5 metros prácticamente para que cuelgue la... 2,5 metros mide de largo el cilindro de un telar y gruesas así. Ese era de Goliat. De los gigantes tenían así. David era para aplastarle con eso así, tic, y ya está. Dice, tú vienes a mí con eso, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová. No soy yo. Él me calificó, Él me llamó. Y Dios le hizo recordar a David esto por medio de Natán. Él dice, me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre, él me será por hijo. Eso ya es justamente la gracia completa. Dice, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, que es Saúl.
Dice, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Ese ya es Cristo. Ya estaba hablando por medio de Salomón, de su hijo, vendría eso. Sino que lo confirmaré, dice. Y el otro dice, conforme a todas estas palabras, escuchen, y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Natán. Nosotros predicamos de Natán cuando le trajo la noticia. Muchísimas prédicas he escuchado de eso cuando pecó con Betsabé, pero muy poco se escucha de esto. Ni se acuerda Natán. Pero acordate que vos fuiste así. Le viene a exaltar, le viene a decir lo que Él es, lo que Él vale. Ese es nuestro Dios. Él sabe lo que vos vales. Él sabe por qué te llamó. Él sabe por qué le llamó Isabelino. Él sabe por qué te llamó de la bebida, de todo tu sistema de vida. Él sabe por qué estás aquí y para qué estás aquí. Fuiste llamado para vencer, fuiste llamado para triunfar, fuiste llamado para reinar. Así le dijo a David Dios. Dios le ungió. Dios fue el que hizo. Y Dios es el que hizo en ti. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ese es nuestro Dios, gente. Por favor, no le hagamos caso ni aun a las consecuencias. David jamás le hizo caso a la consecuencia. ¿Sabe? Cuando él murió, siempre digo esto, cuando él iba a morir, ya estaba en cama. Él cantó el Salmo 18 y dice que Dios es su fortaleza, que con Dios saltaré muros, con mi Dios esa canción famosa, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré, y mi Dios dice, porque yo tengo la mano limpia y nunca he pecado contra Dios. Y es un ancianito y él sabe que pecó, pero él no lo tomó en cuenta eso, jamás tomó en cuenta ninguna consecuencia. Él solo miraba la gracia, la salvación. Por eso David fue renombrado. El pastor Gabriel, como último esto, él justamente habló de su última pelea con el gigante. Él quiso vencer otra vez a un gigante. Dice que estaba por matarle a David, el gigante, cuando Abisai fue y se metió entre David y el gigante. Yo tengo nomás la película, justamente le estaba diciendo a Gaby de Transformer, el 1. Ellos tanto querían salvar a Optimus Prime. Ellos peleaban por él, ¿verdad? Y el tipo más osado, ¿sabe qué hizo? Él vio una moto, agarró la moto y se fue contra el enemigo. Y el cubo tenía que ponerle, ya Optimus Prime dice, si no logra vencerle, pone el cubo en mi pecho y yo voy a sacrificarme, voy a morir, pero no permita que él lleve, que el enemigo tenga. El tipo se fue con la moto y ¿sabe cómo hizo? Se fue y se metió y la moto así hizo y voló la moto y se quedó detrás del gigante ahí de hierro y vencieron. Eso hizo. Mira cómo se ríe aquello que sabe la historia. Me encanta esa parte de la historia, porque es lo que David, el siervo de David, hizo. Vio que su rey iba a morir y él podría haber dicho, bueno, ya es viejo, luego necesitamos un rey más nuevo y vamos a dejar que pelee, y si por ahí muere, muere, y si salva, se salva el tipo. Se fue, le defendió, mató al gigante y le dice a David, ¿se acuerdan lo que el pastor Gaby dijo? Le dijo a David, vete, tú ya no debes estar en la guerra, anda, sentate en el trono donde Dios te puso, para que no se apague la lámpara de Israel. Tú eres una lámpara para nosotros, porque para eso nomás lo servía, una lámpara nomás, porque ya terminó sus días de gloria, terminó. Su soldado se sacrificaba por él. ¿Qué clase de vida levantó David? David levantó guerreros únicos y guerreros que dieron su vida por él, porque era un hombre noble, una persona que Dios levantó. Esa persona eres tú. Y si lo haces bien, y si vos ves que eso es tu llamado, mañana va a haber persona también que va a ir debajo del gigante y te va a defender en vez de acusarte, porque fuiste llamado para eso.
Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a celebrar esta mañana con una oración, cerrando esto. Una vez más, de que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y que no hay nada ni nadie, y no, por favor, haga caso omiso a lo que te dicen o que piensan de ti. Solo cree en lo que Dios piensa de ti, y Dios piensa bien de ti. Dios te ama, Dios te quiere, Dios te valora, Dios ve un potencial en ti. Dios todo lo que Dios vio en David, vio en ti y en cada ser humano. Depende de nosotros si queremos aceptarlo. Amén.